Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entramado Cultural, el podcast. Gracias por estar ahí. Yo soy Florencia Madrigal. Hola, soy Javier Leguizamón y en el episodio de hoy tenemos una conversación con la licenciada Úrsula Rucker, que es directora de la carrera de Gestión Cultural de la Universidad de Avellaneda. Bienvenida, Úrsula, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa que contribuya a difundir un poquito más la gestión cultural, ahí estaré. Muchas gracias, Úrsula, por aceptar esta invitación. Voy con la primera pregunta. Mencionábamos hace unos instantes nada más que hay cuestiones que parecen más sencillas, pero en realidad no sé si tanto. Entonces, la primera pregunta que te querría hacer es, vos, en todos estos años, ¿cómo definirías qué es lo que hace un gestor cultural o una gestora cultural? ¿Y por qué crees que es muy, muy importante la capacitación desde un punto de vista académico, ¿no? En una universidad, en un instituto terciario, desde ese ángulo. Sí, son dos preguntas separadas. Vamos por la primera parte. ¿Qué es o sea, cómo se podría definir la gestión cultural? Ustedes que estudian gestión cultural saben que no es una definición tan sencilla. Pero a mí me gusta simplificar, con lo cual yo considero que el gestor cultural es el que permite que las cosas sucedan. ¿En qué sentido? Que sucedan en la práctica, que realmente se lleve a cabo, que un hecho cultural no quede guardado en alguna parte, sino que realmente salga a la luz y se pueda concretar. Esto desde cualquier punto de vista, por eso digo un hecho cultural. Un hecho cultural puede ser un concierto, una obra de teatro, una muestra artística, una exhibición de danza, pero también tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con el folclore, tiene que ver con nuestras raíces, la identidad de una determinada comunidad, ya sea la identidad argentina, que sería medio complicado definirla, pero la identidad local, la identidad de cada lugar. eh, entonces, que esos hechos culturales sucedan, por un lado, y por el otro lado también implica que un gestor cultural es aquella persona que tiene la capacidad, y ahí ya entramos a la parte del estudio y por qué es necesario estudiar, que tiene la capacidad no solamente de ser un ejecutor de algún hecho cultural, sino también que lo pueda planear, pensar, llevar a la práctica, evaluar y volver a analizar para ver si realmente tuvo el impacto, no tuvo el impacto, etcétera. Entonces, en ese sentido es que es tan importante tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Porque no tengo ninguna duda de que cualquier persona con un sentido emprendedor puede realizar muchas acciones culturales y puede llevarlas a la práctica. Pero si uno tiene las herramientas necesarias como para poder ponerle un poquito la frutilla, la cereza al postre, como por ejemplo tener herramientas de elaboración de proyectos, de diseño y elaboración, y también tener elementos de políticas culturales. O sea, a veces que ese hecho cultural suceda depende de una política cultural pensada y ejecutada en un territorio determinado en forma coherente. También implica el trabajo transversal, interdisciplinar y en equipo. O sea, lo primero es somos varios. Nunca nadie, o sea, hoy está muy de moda eso de nadie se salva solo. Y en gestión cultural yo diría, nadie puede hacer las cosas solo realmente. Siempre se necesita un equipo, gente que tenga más capacidad de comunicación, más capacidad de organización, más capacidad de administración, porque también son parte. Entonces, es realmente muy, muy amplio. Y también quiero agregar que nosotros mismos, al ser una profesión y un campo académico y disciplinar tan nuevo, le vamos agregando ingredientes todos los días y vamos descubriendo nuevas aristas todos los días. Hasta hace tiempo atrás nadie hablaba de
qué sé yo, deporte y cultura, de salud y cultura, de juventud y cultura, por ahí es más habitual tener algún registro. Hay muchos ámbitos donde todavía tenemos que indagar y ahondar. Bien, Úrsula, y La hablando, profesionalización es fundamental, o sea, tener una capacitación específica es fundamental. bien, y hablando de ese perfil del gestor cultural en Argentina, vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves en este contexto que tenemos también en los últimos años, que puede ser dinámico, cambiante? ¿Cómo ves el rol del gestor cultural en Argentina? Y si crees que nosotros aquí tenemos alguna particularidad, alguna característica que nos define, que nos diferencia de los demás. Mira, nosotros tenemos una capacidad especial, y no diría tanto en Argentina como en América Latina, porque tenemos similitudes, digamos. Cada país tiene sus particularidades seguro, pero después tenemos similitudes. Por ejemplo, la falta de presupuesto en cultura. Eso es crónico. Y en cualquier país latinoamericano al que uno vaya, uno más, uno menos, pero en líneas generales la falta de presupuesto es crónico. La UNESCO sugiere un 1% del presupuesto nacional para cultura. Eso no se cumple casi en ninguna parte, con suerte en Francia, ¿sí? Con suerte. Con lo cual, la verdad que a veces se hace muy, muy difícil gestionar fondos y demás. Y de todas maneras, el gestor cultural que está acostumbrado a trabajar desde estas latitudes lo hace igual. A diferencia de, por ejemplo, en charlas con compañeros españoles, italianos, alemanes, ellos en general arman un proyecto, lo presentan en alguna línea o en el ayuntamiento o en alguna línea a nivel regional, esperan que eso se apruebe y después se ejecutan. Nosotros en líneas generales pensamos, nos juntamos, arrancamos, empezamos a ver cómo lo hacemos, le damos para adelante, y si en algún lugar vemos la posibilidad de conseguir unos fondos adicionales para hacerlo mejor, etcétera, bienvenido sea. Esa es una de las diferencias más grandes, y esa es una de los motivos por los cuales muchas veces nos consultan desde el exterior. Ustedes, sin un mango, ¿cómo hacen? Porque esa es una de las diferencias. La otra es que nosotros trabajamos mucho más en conjunto y en comunidad, ¿sí? En vinculación. Sabemos que no podemos hacer las cosas solos. Y por otro lado, la gestión cultural en Argentina y en Latinoamérica en general está muy vinculada también a la gestión comunitaria, ¿sí? Y a veces cuando uno dice gestión comunitaria se imagina algo medio hippie, ¿viste? Tres flacos que se juntaron en una esquina, cosa por el estilo, y en realidad tiene raíces mucho, mucho más profundas, y nosotros podemos decir, por ejemplo, una biblioteca popular, ¿es comunitaria o no es comunitaria? Una biblioteca popular se crea desde un barrio, con gente que tiene ganas de hacer una iniciativa. Y ojalá que todas pudieran contar con la colaboración de algún gestor cultural para poder gestionar determinadas actividades culturales en esas bibliotecas de mejor manera. Entonces, tenemos varias particularidades que nos distinguen de otro tipo de hacer gestión. En otras latitudes, digamos más al norte, se habla de cultural management. Y cuando yo me cruzo con gente de otras latitudes, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural. Porque si yo traduzco cultural management como tal, termino en administración cultural y me quedo en una partecita chiquitita así de todo lo que implica la gestión para nosotros. Entonces, hacer entender o poder acercar las dos ideas
A veces se hace muy difícil, pero sí, tenemos bastantes diferencias. También las negativas, o sea, no todo es color de rosa. Si vamos a la precariedad en el trabajo, la mayoría no tiene un trabajo fijo, son independientes o hacen, además de su trabajo de, no sé, vendedor, oficinista o lo que fuera, o profesional en alguna rama, se dedica a la gestión cultural el fin de semana. Pero es difícil vivir de esto. Entonces, esa sería la cara B, digamos, de las particularidades en nuestras latitudes, ¿no? Me dejaste el pie perfecto, Úrsula, te lo tengo que preguntar porque lo dejaste picando. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural? Hablamos de todo esto. Hablamos de poder llevar la gestión cultural a todos los ámbitos y hacer posible que el hecho cultural suceda en todas partes, ya sea a nivel local, provincial, nacional, internacional. Algo que creo que se está dando mucho ahora es el tema de la cooperación en temas de cultura, cooperación internacional, o sea, como que cada vez estamos abriendo más la expectativa. Eh, Muchas veces pensamos que la cooperación internacional es algo así como muy, muy grande, sin embargo es algo que puede ser también bastante chiquito e íntimo. O sea, un grupo de teatro de Buenos Aires que intercambie con un grupo de teatro de Montevideo y haya un trabajo en conjunto, ya podemos hablar de cooperación internacional. ¿Sí? O una murga de allá y una murga de acá que se pongan de acuerdo y que hagan algo. Entonces, gestión es eso, es hacer vínculos, generar espacios propicios para que los hechos culturales puedan llevarse a la práctica. Y también la parte más administrativa es necesaria, o sea, esto de la administración cultural, financiamiento de proyectos culturales, gestión de recursos, administrar, sí, también son cosas que deberíamos tener muy en cuenta y que muchas veces dejamos muy de lado. Muchísimas gracias, Úrsula. Yo me voy a permitir esta licencia poética. Yo creo que hemos realizado un acto cultural, por lo menos virtualmente hablando, muy enriquecedor, por cierto. Gracias. Invitamos a todos y a todas a entrar a la página del UNDAV, a leer sobre la carrera, a hacer consultas. Tienen el Instagram. Así que, de nuestra parte, muchas gracias. No, muy, muy agradecida por estos espacios que se están generando a pulmón, justamente para poder visibilizar un poco más lo que se hace en gestión cultural. Y ojalá esto contribuya a una mayor profesionalización a futuro. Así que muy, muy agradecida por el espacio que ustedes nos dan. Gracias. Gracias a vos.